Bueno, de nuevo, buenas tardes a todas y todos. La idea de la sesión de hoy es, bueno, conversemos un poco a ver cómo les ha ido, ¿verdad? Si tienen alguna inquietud con respecto a la materia que hemos visto últimamente, que es muy enfocada a la parte química del suelo. Entonces, eso es como un preludio ya al cierre del curso que ya se nos viene, ¿verdad? También que según el cronograma del curso, Eh, hablemos eso un poquito nada más del cronograma del curso. Viendo el cronograma del curso, estamos en la semana 11, ¿verdad? Acuérdense que este curso se va a extender debido a la pandemia y eso, ¿verdad? Se planeó a 14 semanas y después viene una semana de finales y ampliación. Pero bueno, entonces ya estamos en semana 11, o sea, nos quedan muy poquito, menos de un mes para ya cerrar el curso. Entonces, aprovechen, pónganse al día y de cualquier duda que pueda ayudarles con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, ahí me cuentan quién quiere comenzar, quién se anima. Profe, si quiere empiezo yo. Dele, Miguel. Profe, de la número 2 de la práctica me quedó una duda. Ajá. Es que nos dan el pH, ¿verdad? En la que se encontraba el suelo, creo que es. Sí, ajá, correcto. Ajá. Pero para cuando ya uno hace la fórmula del encalado, a la hora que uno busca la saturación de acidez en el suelo, me Ah, quedó la duda de que nada más utilizamos el aporte que hace el aluminio. ajá, ajá. No había que incluir ahí el aporte del hidronio. Sí, bueno, sí, sí, correcto. Lo que pasa es que creo que creo que estos datos solo aportaban, el ejemplo que tengo a mano, solo aportaba el aluminio, si no me equivoco. Entonces, generalmente en los suelos de nosotros, los suelos tropicales nuestros, el aluminio, cuando uno ve el resultado de aluminio, eso es inmediatamente asociado a la acidez, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que los laboratorios no hacen dicen que es aluminio, pero en realidad es aluminio más los hidronios. Entonces, por eso es que, entonces ahí puedes asumir que ese dato de aluminio es ambos, ¿verdad? Hidronios y aluminios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no hay problema, pero sí estás en lo correcto. Cuando uno calcula la acidez, hay que sumar aluminio más hidronio, ¿verdad? Entonces, es cuestión de ver el análisis, ¿verdad? Ponerse con cuidado, tener cuidado con que el análisis reporte la acidez intercambiable y generalmente en nuestros suelos eso es por el aluminio. Entonces ya con el dato de aluminio calcular el porcentaje de saturación de acidez, ¿verdad? Que, vamos a ver, Ok, en este caso, en este caso era, en esa número 2 de la práctica sería 2.6, ¿verdad? Dividido entre la CICE, ¿verdad? Que es 511, ¿verdad? Y es por 100, que es en Profe, porcentaje. Sí, sí. perdón, una pregunta. ¿No sería posible como compartir pantalla o algo así para que vayamos viendo el ejemplo y tal vez alguno tenga por ahí una duda también y ir viendo el proceso, más o Sí, sí, menos? claro. Claro, con gusto. Vamos a ver si Gracias. puedo compartir aquí eh, mi pantalla, ¿verdad? Ok, y aquí de hecho tengo listo un lugar para escribir. Vamos a ver si lo podemos hacer bien. Entonces, en este caso, aquí estamos hablando no me está reconociendo. Ok, entonces aquí sería la práctica, ¿verdad? Aquí no me está funcionando esto. Aquí la letra en rojo no sirve mucho. Sería en negro. Mejor. Entonces, esto es de la práctica de la parte química, ¿verdad? Uno. Parte química número 1 sería el ejercicio o el ejemplo
2, ¿verdad? Entonces dice el ejemplo 2 que ahí se ve bien donde estoy escribiendo. Sí, profe, se ve bastante bien. Ok, muy bien. Entonces, ok, entonces, ¿qué datos nos da el ejemplo? Dice, esto es para encalado, ¿verdad? Para necesidad de encalado. Entonces, cuando uno está trabajando con eso, uno tiene que tener a mano el pH de la muestra y generalmente es pH en agua, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo que es 4.7. Si ustedes se acuerdan en la presentación de química o de acidez del suelo, cuando un pH es menor a 5.5, ahí eso es una campana de alerta, ¿verdad? Porque puede ser que haya problemas de acidez en ese suelo. Después, otro de los criterios era que la CICE era menor a 5, si no me equivoco, menor a 5 centimoles, ¿verdad? Acuérdense que aquí estamos hablando de carga, ¿verdad? Concentración de carga era 5 centimoles por litro de suelo. El otro criterio era la saturación de acidez, que si está por encima del 20%, ¿verdad? Esa es otra campana de alarma ahí, porque a partir de esa saturación de acidez ya la mayoría de cultivos empieza a sufrir, excepto algunos cultivos ahí que hay resistentes a la acidez, ¿verdad? O tolerantes a la acidez. ¿Qué otra? ¿Cuál era la última? ¿Se acuerdan cuál era el último criterio de acidez? Porcentaje de saturación de acidez. Después tenemos la CICE, el pH y la suma de bases, ¿verdad? La suma, perdón, aquí no ve, la suma de bases era el otro criterio, ¿verdad? Que si la suma de bases es menor a, no, ve aquí más bien me equivoqué yo, porque la suma de bases sí es el criterio este de menos de 5 centimoles, ¿verdad? Suma de bases aquí, suma de las bases. Y acuérdense que cuando hablamos de bases del suelo estamos hablando esencialmente de calcio, magnesio y potasio, ¿verdad? Entonces uno ve el análisis de fertilidad y suma los contenidos de calcio, magnesio y potasio a la suma de bases. Y después el otro criterio era Profe, acidez intercambiable. Señor, dígame. Ajá. una duda aprovechando de que habla de eso. ¿El sodio no se considera en esa suma de bases? Nunca. Bueno, es que depende del análisis que vos estés haciendo, porque si es el análisis de fertilidad, generalmente ese no se suma ahí. Es cuando uno mide la capacidad de intercambio de cationes para clasificar el suelo, que ahí sí se usa el sodio. En nuestros suelos generalmente no hay problemas de acumulación de sodio. Como estamos en una región tropical, no se suma, pero sí en suelos de zonas templadas o suelos más áridos, ¿verdad? Aquí hay que sumar el sodio, ¿verdad? Entonces sí, la respuesta es sí, hay que sumarlo, pero depende de en dónde estés y depende del análisis que estés haciendo, ¿verdad? De acuerdo, gracias, profe. Ok, pura vida, pura vida. El otro criterio era la acidez, y entonces tenemos pH, tenemos suma de bases, saturación de acidez y el contenido de acidez intercambiable que dice que si es mayor a 0.5 centimoles por litro, hay problemas, ¿verdad? Ok, esos son los criterios para. Ahora sí, los datos del ejemplo. Dice, ok, tenemos que el pH era 4.7, entonces alarma ahí. Tenemos una CICE la CICE es de igual a 5.11 centimoles, ¿verdad? Y los contenidos de calcio, magnesio, potasio, aluminio, que como le decía a Miguel que eso es esencialmente la acidez. Calcio es 1.8,
magnesio, estos ya están en centimoles de carga, entonces no hay que transformarlos. El primer ejercicio también hay dudas porque había que transformar de concentración a concentración de carga, entonces, pero hay unos errores ahí en las respuestas, ya ese lo vamos, ahorita lo vemos. Ok, el magnesio aquí es 0.3, el potasio es 0.41, son contenidos bajos, de verdad. Generalmente los suelos ácidos tienen poquitos bases de intercambio o son pobres en calcio, magnesio y potasio, ¿verdad? Vean el aluminio es 2.6, ¿verdad? Ese es el dominante. Cuando el aluminio es el catión dominante, es muy probable que haya problemas de acidez. Entonces, si uno hace el cálculo de la saturación de acidez, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí mismo en porcentaje, es igual, bueno, esos son los datos, aquí voy a separar esto en un cuadro. La saturación de acidez es esencialmente lo que le decía a Miguel, el aluminio más el hidrógeno dividido entre la CICE por 100, ¿verdad? Una fórmula muy sencilla. Y según esos datos, eso sería, bueno, solo tenemos el aluminio a mano, pero como les repito, esto es porque el laboratorio no dedicó el tiempo necesario para identificar cuánto era relacionado al aluminio y cuánto era a los hidrógenos. Entonces, esencialmente el aluminio aquí es el problema de acidez. Eso se divide entre la CICE y esto nos da ¿cuánto? Esto creo que me dio 2.6 entre 511 por 100. Vemos una saturación de acidez redondeado a 51%. 51% de saturación de acidez. Vean que es mayor a 20, entonces es mayor a 20, entonces ya cumple dos de los criterios, ¿verdad? De acidez del suelo, ¿verdad? Entonces la suma de bases también lo cumple, es menor a 5 centimoles, ¿verdad? La suma de bases es menor a 5 centimoles, que de hecho eso es, ¿cuánto? 1,8 y 0.3, 2,1 y 0.41 es 2,51, ¿verdad? Entonces la suma de bases SB es 2.51 centimoles, ¿verdad? Entonces es menos de 5 centimoles, entonces cumple el criterio ¿verdad? De la suma de bases. Y la acidez intercambiable, que en este caso está representado por el aluminio, también es mucho mayor a 0.5 centimoles. Entonces, o sea, este suelo, ustedes con bastante propiedad pueden decir, hay que encalar este suelo, ¿verdad? Y recuerden que cuando uno está manejando la fertilidad del suelo, lo primero que se hace es encalar y después se aplica la fertilización, ¿verdad? Entonces, eso es una regla de oro, ¿verdad? Que lo ideal es corregir estos problemas de acidez antes de hacer un programa de fertilización del cultivo, ¿verdad? Entonces, eh, para que lo tengan en cuenta ahí, ¿verdad? Entonces dice el ejercicio, ¿qué más decía? La necesidad de encalado se estimó en 2.8 toneladas para una saturación de acidez deseable de 25%. En base a esta información, ¿cuál era la calidad de la cal? Dice que tiene que dar 70%, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Hagamos eso en otra hoja, ¿verdad? Y la formulita para estimar la dosis de cal, ¿verdad? Dosis de cal. ¿Cuál era la formulita? Bueno, pues la formulita es acá. Uy, no me deja escribir aquí, que va a ser un. Y es toneladas de carbonato de calcio por hectárea es igual a 1.5 por una resta, que es la saturación de acidez, ¿verdad? Representada por aquí por el aluminio, menos la saturación de acidez deseable, y eso también está multiplicado por la CICE del suelo, ¿verdad? Todo eso dividido entre 100,
Y todo esto aquí entre corchete cuadrado, todo eso es multiplicado por un factor F, perdón, por un factor F, ¿verdad? Y el factor F es 100 entre el PRNT, ¿verdad? Entonces, nos están preguntando por el PRNT, entonces hay que despejar eso de esa fórmula, ¿verdad? Hay que despejar el PRNT de esa fórmula. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Hay que empezar a despejar, ¿no? Esto acá. Bueno, aquí habría que pasar el factor F, que está multiplicando a todo eso, pasarlo al otro lado de la ecuación, ¿verdad? Y después las toneladas estas, hay que pasarlas también, hay que pasarlas al otro lado de la ecuación para poder calcular eso, ¿verdad? Entonces F está multiplicando, entonces pasa a dividir, ¿verdad? Entonces sería las toneladas dividido entre F es igual a todo esto, ¿verdad? Toda la estrella. Lo que está entre corchetes es la estrella, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que F es 100 dividido entre PRNT, ¿verdad? PRNT. Acuérdense que debajo de toneladas hay un 1, entonces uno multiplica extremos por extremos, medios por medios, entonces todo eso es igual a PRNT por las toneladas entre 100 es igual a estrella, ¿verdad? Y lo que queremos es PRNT, entonces este 100 va a pasar a multiplicar acá, ¿verdad? Es un poquito largo el proceso, pero vale la pena hacerlo así de vez en cuando, ¿verdad? Paso a paso. Entonces, estrella por 100 es igual a PRNT por las toneladas y ahora hay que pasar a dividir este aquí, ¿verdad? Porque está multiplicando, ¿verdad? Entonces, toneladas. Entonces, PRNT es, perdón, PRNT es igual a la estrella por 100 dividido entre las toneladas que... entonces, ¿qué es estrella de nuevo? Es todo este paréntesis aquí entre corchete cuadrado, ¿verdad? Que está inicialmente. Entonces, PRNT, ahora sí poniéndole números, sería igual a 1.5 por... ¿Cuál es la saturación de aluminio que habíamos dicho? 51, ¿verdad? 51%. Menos, ok. ¿Cuál es la saturación de acidez deseable? Dice 25%. Eso multiplicado por la CICE, que es 5.11. Entonces, todo esto que está acá, hay que multiplicarlo por 100. Ah, no, perdón. Dividido entre 100, ¿verdad? Todo eso acá dividido entre 100. Pero vean lo interesante, eso está multiplicado por 100 ahí otra vez. Entonces, eso se cancela ahí. Este 100 de acá se cancela con este 100 de acá. Y lo último sería dividir todo esto entre las toneladas, que las toneladas de cal eran ¿cuánto? 2.8, dice ahí. Entonces, toda esta manipulación acá debería darle 70%.
Eso espero. Que 70. Sería 1.5 por 51 menos 25 por 5.11. Ajá. Da 199.29 dividido entre 2.8. Me dice que el PRNT es 71.18%. Y la respuesta decía 70. O sea, ahí la respuesta está mala. Ahí me disculpan porque no sé por qué. Ah, ya, es que yo redondeé la saturación de acidez, la redondeé a 51. La saturación de acidez da 50 punto algo, ¿verdad? Entonces, cuando uno incluye todos esos decimales, el PRNT les tiene que dar 70%, ¿verdad? Si no incluyen todos los decimales, después les da 71.18. ¿Quedó claro? Miguel, que había Sí, preguntado. profe, Ahora sí. quedó bien claro. Sí, Ok. gracias. Entonces, ojo ahí con cuando despejan, ¿verdad? Variables y eso hay que hacerlo con cuidado porque no es así tan sencillo, ¿verdad? Entonces, o como siempre pasa, estas cosas, si uno no las hace regularmente, se le olvidan. Entonces, tengan cuidado a la hora de despejar ecuaciones, variables y eso, ¿verdad? Acuérdense lo de si algo está sumando, al otro lado pasa a restar y así, si algo está multiplicando, al otro lado pasa a dividir y así, ¿verdad? Ok, entonces, no sé cuál otra quieren ver de la práctica ahí. Creo que la número 1, creo que Ruth me había comentado sobre la número 1, ¿verdad? Sobre la número 1 de la práctica. ¿Hay alguien que me esté esperando ahí? Dice participantes 9, ok, muy bien. En la número 1 de la práctica hay unos errorcitos de también, ¿verdad? Las respuestas no están exactamente correctas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la 1. Vamos a hacer la 1 de una vez para salir de la duda. Ok, entonces acá este sería la número 1, ¿verdad? La número 1, ¿verdad? De la práctica. Dice, habla sobre la CICE y la necesidad de encalado. Es otro problema de encalado. Usted midió en el laboratorio la concentración de cationes de intercambio, bla, 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 de un extracto acuoso, ¿verdad? Y se convirtieron los resultados a concentración por kilogramo de suelo. Y los resultados fueron estos, ¿verdad? Entonces, dice el calcio era igual a 0.25 centimoles. El magnesio era 0.15. El potasio fue 0.6. Y el aluminio tenía una concentración de 0.5 centimoles. Entonces, todo esto está en centimoles del elemento, ¿verdad? Por kilogramo, ¿verdad? Vean que cuando uno habla de capacidad de intercambio catiónico efectivo, uno tiene que hablar de centimoles de carga positiva por kilogramo, ¿verdad? O por litro, a veces se expresa por litro también, por kilogramo también se expresa, ¿verdad? Entonces, Profe, disculpe, sí, yo creo que ahí la potasio es 0,15 igual, no 0,6, porque ese es el de hidrógeno, el de 0,6. sí, perdón. Ok, 0.25 de calcio, magnesio 0.15, potasio 0.15 es, perdón. Potasio es 0.15, gracias. Y Ahí le está haciendo falta el hidrógeno.
Correcto. Aquí sí teníamos el dato del hidronio, el ion hidronio. Acuérdense que esos son iones hidronio. Entonces, ese es de 0.6, perdón. Y el aluminio 0.5. Ahora sí, ¿verdad? 0.5. Entonces, estos datos están en centimol. Esto es simplemente cuando se hizo el análisis, ok, se midió cuánto había en solución, pero esto hay que transformarlo a centimoles de carga, ¿verdad? Entonces, es simplemente lo de la carga es multiplicar esas concentraciones por la valencia, ¿verdad? Entonces, lo que hace uno es muy sencillo. Nada más agarra, digamos, ¿cuál es la valencia del calcio? Calcio es un catión, ¿verdad? Que tiene una valencia de 2 positivos, ¿verdad? 2 cargas positivas. El magnesio también, 2 positivo. El potasio es 1 positivo. El aluminio es 3 positivo y por eso es que el aluminio es problemático, porque esas 3 cargas positivas son esencialmente 3 cargas de iones hidrónio, ¿verdad? Si ustedes estudiaron la presentación de acidez, ahí les expliqué por qué es que el aluminio genera tanta acidez. Es porque el aluminio se combina con los hidroxilos y libera iones hidronio a la solución del suelo. Entonces, por ejemplo, ya transformando esos datos a centimoles de carga, sería el calcio por 0.25 por 2, sería 0.5, ¿verdad? El calcio. 0.5 centimoles de carga positiva por kilogramo de suelo, ¿verdad? Luego el magnesio sería 0.3. El potasio sería 0.15, queda igual porque la valencia es 1. El aluminio, vean que ahora sí el problema es el aluminio, más bien muchos de los centimoles, el complejo de intercambio está saturado de aluminio y de hidronio, ¿no? Hidronio queda igual, 0.6, ¿verdad? Hidronio, el aluminio, el potasio, el magnesio y el calcio. Okay. Entonces, la CICE es la suma de esos, ¿verdad? ¿Y da cuánto? ¿Cuánto da esa suma? Ahí está el error. 3.05, si no me equivoco, es, ¿verdad? 3,05 centimoles por kilogramo. Esa es nuestra CICE, ¿verdad? La CICE del suelo. Entonces, ahí en la respuesta decía 3.2. Ahí me disculpan, está mal la respuesta. La respuesta es 3.05 o pueden redondearlo ¿qué es exactamente? Pueden redondearlo a 3.1 también. Ok, entonces, ¿cuál sería la porcentaje de saturación de acidez? Acuérdense que es el aluminio más el hidronio entre la CICE, ¿verdad? Entonces, sería aluminio más hidronio sería 2.1. La CICE es 3.1, entonces les tiene que dar algo así como, en vez de 66, es 68%. 67, en realidad es 67.7, que redondea a 68%, ¿verdad? Ok, la suma de bases, suma SB, suma de bases es, ¿cuáles bases? De nuevo, calcio más magnesio más potasio. Como en nuestros suelos tropicales, generalmente no hay problemas de alcalinidad y acumulación de sales. Bueno, puede ser que ya en Guanacaste se estén viendo esos problemas de ahí. También habría que agregar el sodio acá, ¿verdad? Pero solo tenemos los datos de calcio, magnesio y potasio, entonces sería... bueno, y eso, la saturación de bases es eso entre la CICE, ¿verdad? También, por 100. Entonces eso da... creo que es, vamos a ver, casi 8.95 centimoles entre la CICE, que es 3,1. Todo eso por 100 y eso nos da 0.95, ¿verdad? Sí, 0.95 entre 3.1 a 30.6%.
que redondea a 31%, ¿verdad? Y lo último que pide el ejercicio es lo del encalado, ¿verdad? Profe, disculpe, una consultita. ¿Trabajamos siempre a un dígito después de la coma o a dos? Bueno, generalmente en el examen, si se acuerdan, en el pasado yo les había pedido 2 decimales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, Daisy, tienen que seguir la regla que se le indica. Pero, yo generalmente trabajo con porcentajes. Yo no tiendo a ponerle decimales, sino que lo redondeo al porcentaje más cercano, el número entero, ¿verdad? Cuando trabajo con pH, sí me gusta trabajar con 2 decimales, con concentraciones de nutrimentos también. 2 decimales es bueno, ¿verdad? Depende de la situación que estés trabajando, pero no sé, Bueno, profe, está bien. depende de la situación y el gusto particular. Y bueno, ya cuando uno está haciendo un trabajo ya más fino, un experimento o una investigación con rigurosidad estadística, uno tiene que usar las cifras significativas que le dan los instrumentos, ¿verdad? Hay instrumentos que le dan a uno 3 decimales, otros instrumentos le dan a 2 decimales. Como cuando uno está midiendo en una balanza analítica, ¿verdad? Que a veces le dan hasta 4 decimales, dan algunas balanzas analíticas. Entonces, uno tiene que tomar eso en cuenta a la hora de hacer cálculos, ¿verdad? Y reportar resultados. Entonces, depende de lo que uno esté haciendo. Ok, luego en la 1, la D, dice el encalado, si usted, ¿cuál es la necesidad de encalado de este suelo? De todos estos datos que vimos. Mira. Ahí dice, la respuesta de la suma de bases está incorrecta. También dice 1.1 centimoles y la suma de bases Profe, es menos, ¿no? es que Ajá, usted lo sacó con porcentaje, creo que es eso, ¿no? sí, Que el ejercicio decía suma de bases. sí, ¿No será eso? sí, correcto, correcto. Si sumamos las bases calcio, magnesio y potasio, ¿verdad? De las bases de intercambio, la suma de bases es 0.95, ¿verdad? Suma. 0.95 de bases es esto está en centimoles, ¿verdad? Ya cuando uno lo divide entre las ICE, ya ahí sí la saturación es 31%. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan de los ultisoles, ¿verdad? Este es probablemente los datos de un ultisol, porque los ultisoles por definición tienen menos de 35% de saturación de bases, ¿verdad? Ok, y lo que sigue es la necesidad de encalado. Ok, la necesidad de encalado. Entonces, la formulita del encalado, ¿verdad? Vamos a ver si ya se la aprendieron de memoria. Toneladas de carbonato de calcio por hectárea es igual a 1.5 por la saturación de acidez, ¿verdad? La saturación de acidez menos la saturación de acidez deseada, la que usted quiere aplicarle al suelo, por la CICE, todo eso dividido entre 100, ¿verdad? Y todo eso multiplicado por F. Acuérdense que F era el PRNT. El F, ¿cuánto era? 100 entre PRNT era. No, sí, perdón. El F es 100 entre PRNT. ¿Verdad? Ese es el factor de la calidad de la cal, ¿verdad? Eso es el PRNT. El factor de calidad de la cal. Entonces sería 100 entre PRN, ¿verdad? Ok, porque generalmente el PRNT está en porcentaje, ¿verdad? Entonces por eso es que... Ok, entonces sería 1.5 por la saturación de acidez nos dio... ¿Cuánto? 68%. Y el ejercicio dice que tenemos, o sea, esto lo de la saturación de acidez deseable es según el cultivo, ¿verdad? Que usted tenga, ¿verdad?
Eso lo decide usted. Depende de si el cultivo es resistente o no a la acidez, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene un cultivo como el café que aguanta mucha acidez, puede ser que ese saturación de acidez deseada sea menos de 20, o sea, más de 25%. Pero el ejercicio dice que es, el ejercicio dice que es 25. La CIS se dio, ¿cuánto? 3.1. Todo eso dividido entre 100, ¿verdad? Y eso multiplicado por la PRNT de la cal, que es, en este caso es de 86%. Entonces, esta es una cal no muy buena, ¿verdad? Hay cales que tienen casi 100% de PRNT, ¿verdad? Ok, entonces aquí haciendo los cálculos, ¿verdad? 68 menos 25 por 3.1. Todo eso dividido entre 100. Y eso multiplicado por 100 entre 86. Me dice que la necesidad de cal debería ser 2.3. Me está dando 2.33 toneladas por hectárea de carbonato de calcio. Entonces, vean que para encalar hay varias fuentes, ¿verdad? Ahí está dolomita, hay tipos de cal, ¿verdad? Que son carbonato. La cal generalmente es carbonato de calcio, ¿verdad? Pero hay otras que tienen también carbonatos de magnesio, ¿verdad? Cuando la cal tiene carbonatos de magnesio, ¿verdad? Esta es cal dolomítica, ¿verdad? Esta es un poquito más cara. Cal dolomítica, ¿verdad? Esta es un poquito más cara y poquito no, bastante más cara. Entonces, la ventaja de la cal dolomítica es que igual neutraliza la acidez y aporta magnesio. Aporta el nutrimento. Ambos aportan calcio y magnesio. Entonces, eso es lo bueno. Ok, entonces, ¿más dudas con la práctica? Vean que la respuesta dice 2.30, no, es 2.33. Ok. ¿Cómo la vieron con la número 3 que habla del pH y eso? ¿Se entendió? Esa era bastante teórica, ¿verdad, profe? Eso es muy teórico, ¿verdad? Eso es más que todo una formulita muy sencilla, ¿verdad? La idea de la número 3 es que tengan cuidado a la hora de cuando estén revisando datos, ¿verdad? Cuando uno le reporta en el pH del suelo, hay que ver en qué se midió, si se midió en agua, si se midió en carbonato de calcio, y hay otras soluciones extractoras que se usan también para calcular la cal, ¿verdad? El pH, perdón. Creo que en KCl también, en cloruro de potasio también es otra medida de pH y esa se usa para... Esas son otras cosas ya para hacer un análisis químico más detallado del suelo. Eso es para identificar el punto de carga cero y otros conceptos que desafortunadamente no nos da tiempo de verlo o sea, lo íbamos a tomar si hubiéramos llevado el curso normal y corriente presencial y con laboratorio y todo eso, yo les hubiera hablado un poquito más de ese tema del punto de carga cero y eso. Esto está relacionado, lo del punto de carga cero es para identificar a cuál pH es que hay cargas positivas y negativas y a partir de qué rango de pH es carga predominantemente negativa o carga permanente y en qué rango de pH es carga variable. Pero ya eso es desafortunadamente eso no lo vamos a tocar, ¿verdad? Es una de las consecuencias de la pandemia, ¿verdad? En el próximo curso, ¿verdad? Que es en el de fertilidad y productividad de suelos, ¿verdad? Que creo que ustedes lo tienen que llevar el otro semestre, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Estoy equivocado. Creo que sí, profe. Sí, ese es El que sigue el después. próximo semestre, nos vamos a ver de nuevo las caras
Y ahí sí ya vamos a hablar con más detalle de fertilizantes, de un poquito más detallado el encalado, ¿verdad? Porque hay formas de encalar el suelo también, ¿verdad? La cal, cuando uno la aplica, generalmente el carbonato de calcio, eso solamente me ayuda en la superficie del suelo, en los primeros centímetros del suelo. Si uno quiere corregir problemas de acidez a mayor profundidad del suelo, ya uno tiene que usar otras fuentes de cal como yeso, ¿verdad? Que el yeso es otra fórmula. El yeso es sulfato de calcio, ¿verdad? Entonces, el yeso también tiene poder encalante, pero él infiltra más en el perfil y entonces te puede ayudar a corregir acidez a mayor profundidad en el perfil del suelo. Ese tipo de detalles lo vamos a tocar en el próximo curso, ¿verdad? Que viendo cómo está la situación, ¿verdad? Chicos, va a ser en virtual, ¿verdad? Qué tirada, esa es la triste realidad, ¿verdad? No sé qué opinan. ¿Les ha parecido la virtualidad o ven muchos contras ahí? ¿Cómo les ha parecido? Para mí muchos contras, la verdad. Ujú. Pero profe, sé que tal vez para la gente que vive un poco largo, tal vez sea una ventaja porque está en su casa y quizás, no sé, sea más fácil. Pero en Ah, mi caso, que yo soy de aquí de Liberia y la sede me queda súper cerca claro. y Ujú. no, hombre, sí, es bastante ahuevadillo porque uno aprende muchísimo, o sea, es mucho el cambio, mucha la diferencia. Sí, en estos cursos, digamos, yo creo que la teoría uno la puede dar en así como a distancia, ¿verdad? Uno puede mandarle los materiales, las lecturas y todo eso, pero ya la parte de ir al campo, ir a ver cosas, hacer prácticas de laboratorios y todo eso se pierde desafortunadamente. Y para nosotros los profesores también ha sido un reto tratar de adaptar eso a la virtualidad, ¿verdad? Hacer un laboratorio virtual es bastante, es difícil, a menos que uno, ¿cómo va a hacer uno, verdad? Eh, pero bueno, hay técnicas, ¿verdad? Lo que pasa es que apenas nos estamos, como este es el primer semestre que esto sucede en la UCR, mucha gente apenas se está acomodando y yo me incluyo también. Yo tengo que, digamos, si lo han notado, ¿verdad? En este curso esencialmente no hemos hecho laboratorios ya como Dios manda, ¿verdad? Analizando más datos y cosas, ¿verdad? Pero de ahí ni modo, es parte de la problemática de la pandemia. Entonces, repito, en la ESA número 3 de la práctica, es sobre todo para que tengan cuidado cuando ven un dato de pH, ok, chequeen que sea pH en agua, porque generalmente eso es lo que uno trabaja, pH en agua. Si es pH en cloruro de calcio, hay que hacer una conversión, ¿verdad? Hay que sumarle, digamos, dependiendo de en qué país esté trabajando uno, por ejemplo, para suelos de Australia, hay una fórmula para intercambiar entre pH en agua y pH en cloruro de calcio, ¿verdad? Para suelos de Brasil hay otra fórmula, ¿verdad? Los brasileños han hecho correlaciones, ¿verdad? Te dice que pH en Brasil, por ejemplo, el pH en cloruro de calcio es igual a pH en agua menos 0.6, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Eso varía según el país en que esté trabajando. Aquí en Costa Rica yo creo que este análisis nunca se ha hecho, ¿verdad? Me están dando ganas de hacer un proyecto al respecto, a ver cómo será la cosa aquí en Costa Rica, con comparar pH en cloruro de calcio y pH en agua. Ok, entonces, bueno, ahí está, eso es más que todo teórico y la última de la práctica es, ok, la última de la práctica sí ya estamos usando el valor de SIC, no la CICE, ¿verdad? Aquí esta es la SIC. La SIC es la capacidad de intercambio de cationes y esa se mide con el pH del suelo regulado. Y generalmente cuando uno habla de la taxonomía de suelos, que cuando empezó el curso empezamos a ver eso, ¿verdad? De la taxonomía. Para clasificar suelos hay un análisis químico estándar que se llama SIC en acetato de amonio pH 7. Eso significa que la solución extractora de los nutrientes del suelo está regulada a un pH de 7. ¿Verdad? Eso es como un estándar mundial, ¿verdad? Eso se puede usar en todos los suelos del mundo.
Entonces, por definición, cuando un suelo tiene menos de 35% de saturación de bases, es un multisol. Cuando es uno con más de 35% de saturación de bases, es un alfisol, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Los vertisoles tienen saturaciones de bases muy altas. Los molisoles, por definición, es de más de 50%, ¿verdad? Porque los molisoles son los suelos más fértiles del mundo en todo sentido, química, física y biológicamente. Entonces, eh, la taxonomía dice que una saturación de bases de más de 50% me clasifica el suelo como un molisol. Entonces ahí vienen unos ejemplos, ¿verdad? No sé si chequearon esos valores, ¿están bien calculados? Espero que sí. Dice que Profe, a mí me dieron igual. Ok. ¿Quién habló? Luis Miguel. Ok, Luis Miguel los chequeaste. Ok, entonces, si Luis Miguel los chequeó, yo creo que están bien. Entonces, confiamos en Luis Miguel. El No otro día, diga eso, luego me equivoco. el otro día me llamó Luis Miguel y dice, no, profe, no me está dando. Y era que tenía bien los datos, pero las respuestas estaban incorrectas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya saben que hay errores ahí en las respuestas. Yo voy a actualizar estas respuestas hoy mismo y voy a subirlas a mediación de nuevo para que a la hora que vayan a estudiar no se confundan, no duden, ¿verdad? Ya pasaron 50 minutos, chicos, de sesión. Hagamos un pequeñito descanso, ¿verdad? Por si quieren ir a tomar agua, tomarse un café, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo necesito hacer una cosita. Entonces nos vemos a las 3, ¿les parece? ¿Les parece? Si De nos vemos. acuerdo, profe. Eso, ok. Gracias por responder. Pura vida y nos vemos pronto.
Ok, ya son las 3 de nuevo, ahora sí. Podemos continuar. No sé si alguien más se anima a preguntar algo, si tiene alguna otra duda con la materia. Ven que la parte química es bastante, ¿verdad? Es bastante cosas, ¿verdad? Yo les dejé una lectura también de, del libro de Floria Berch, que ella describe bastante bien lo de el complejo de intercambio y habla de las arcillas y todo eso, ¿verdad? Los tipos de arcilla, cómo se genera la carga, ¿verdad? De las arcillas y todo eso. Todo eso son cosas muy teóricas, ¿verdad? Lo que tienen que tener en cuenta es que uno tiene que tratar, cuando uno está trabajando un suelo de cualquier sitio donde uno esté trabajando, uno tiene que documentarse, ¿verdad? O buscar información del suelo, ¿verdad? La clasificación, si hay mapas de suelo, los mapas geológicos, mapas de suelos. Todo eso da mucha información, ¿verdad? El tipo del material parental que da origen al suelo, ¿verdad? Eso, la mineralogía, ¿verdad? De esas rocas inciden mucho sobre las propiedades del suelo, ¿verdad? No es lo mismo los suelos que se originan a partir de cenizas volcánicas a los suelos que se originan de formaciones calcáreas, por ejemplo. ¿Verdad? Son bastante diferentes en propiedades químicas. Entonces, no hay dudas, no hay preguntas por ahí. Profe, Dígame. yo le iba a preguntar que si podía explicar una lámina que no me había quedado tan clara. Ok. ¿Cuál? Es la que dice el papel del aluminio en acidez. Ah, ya. Ya. Ok, eso fue en la última clase, ¿verdad? Ajá. Ujú. Dame un chancecito para buscarla aquí. Los suelos ácidos, sí, los suelos ácidos, generalmente los suelos tropicales tienen esa fama, ¿verdad? Que son suelos con problemas de acidez, ¿verdad? Aunque no todos, ¿verdad? No todos los suelos tropicales son así. Es un porcentaje amplio, sí, eso sí, más del 50% de los suelos de las zonas tropicales presentan problemas de acidez. Eh, pero no todos, no al 100%. Entonces, el asunto con el aluminio es, vamos a ver, voy a tratar de compartirles la otra pantalla, ¿verdad? Que es la pantalla aquí tengo las presentaciones. Ven la presentación de PowerPoint, ¿la ven? ¿Verdad? La que dice suelos ácidos y todo eso. Aquí está. Esta es la diapositiva, ¿verdad? ¿Se acuerda? Eh, Luis Miguel, ¿la están viendo ahí? Ajá, esa. Ok. Sí, Esta es, ok. Entonces, el problema es que así como lo compartí yo, Sí, profe, sí se ve. pura vida, lo que pasa es que así como lo compartí yo, no puedo dibujarle encima. Entonces, déjenme ver cómo, ya sé. No, voy a abrir el PowerPoint. Es que ahí lo tenía abierto en PDF. Voy a abrirlo en PowerPoint. En la clase pasada. Ok, entonces, ajá. Meter esto de acá, aquí. Ok, bueno, antes de ver eso, esa diapositiva, veamos esta. ¿Es esta la que? No, es esta. Es que hay dos que dice el papel de aluminio. Es esta, la que quieres ver. Luis Miguel, es esta.
La que quieres ver. ¿Qué se hizo Luis Miguel? Profe, la que sigue, esa. Es esta. Esta que dice PKA 5, PKA Esa, profe. 1, PKA 6.7. Esa, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la duda ahí? Que no se entendió esa materia ahí. Ok, bueno. Correcto, profe, esa. Ok. Si ustedes ven esta presentación. El gráfico, si lo podría explicar un poco. Sí, claro. Si ustedes ven la diapositiva anterior a esta, ahí yo les decía que, bueno, el aluminio está en las arcillas, ¿verdad? Está en la arcilla. ¿Se acuerdan que las arcillas eran tetraedros de silicio y octaedros de aluminio? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Es un cristal, las arcillas son cristales, ¿verdad? Cristales de aluminio y cristales de silicio. Entonces, ese aluminio, el problema pasa cuando el aluminio se sale del cristal literalmente y entra a la solución del suelo o al agua del suelo. Entonces, cuando ese aluminio entra en solución, entra de esta forma, como aluminio 3+, ahí en el esquemita. Esta es la forma disuelta, ¿verdad? Está disuelto el aluminio, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está mostrando el esquema es un concepto que se llama pKa. Esto es el pH al cual la reacción esta que está dibujada acá, vean que estas son reacciones químicas. Aquí estamos pasando de aluminio 3+ a hidróxido de aluminio con una valencia de 2+. Después, aquí hay otra reacción química. Aquí estamos pasando de este hidróxido de aluminio con esa valencia a este otro hidróxido de aluminio acá con valencia de 1+. Y después sigue otra reacción química que del aluminio, entonces ya se forma un hidróxido de aluminio que no tiene carga, ¿verdad? Ese no tiene carga. Y generalmente cuando eso sucede, uno llama a esto un precipitado. Precipitado no reactivo, ¿verdad? Entonces, estas son las reacciones que puede sufrir el aluminio disuelto, que pasa de aluminio 3+, aquí, se va reduciendo. Esta es una reacción de reducción. Pasa a 2+, pasa a una valencia de 1+ y después a una carga de 0 o neutra, ¿verdad? ¿Y a qué pH ocurren esas reacciones? La primera reacción ocurre a un pH de 5. La segunda reacción del esquema que está acá, suscrita aquí en esta parte del esquema, ocurre a pHs de 5,1 y ya a pHs de 6,7, ¿verdad? Ya precipitó el aluminio, precipitó eso que les mencionaba. Entonces, estos son reacciones que están reguladas por el pH del suelo. Entonces, generalmente cuando el aluminio está en solución es cuando genera los problemas de acidez. Y voy a poner otro colorcito aquí. ¿Dónde están esos problemas de acidez en el esquema? Vamos a poner aquí qué sé yo, un amarillo. Un amarillo. Vean que cuando ocurren esas reacciones se liberan iones de hidrógeno. Aquí los ven, los estoy señalando en amarillo. Se liberan a la solución. Entonces, cuando ocurren esas reacciones de hidróxidos de aluminio, se libera iones hidrógeno a la solución, entonces eso quiere decir que incrementa la acidez de la solución y el pH del suelo va a bajar, se va a hacer más ácido, ¿verdad? Entonces, no sé si me expliqué bien más o menos lo que se muestra ahí. Sí, profe. Entonces es como una cadena de reacciones químicas ahí, que pasa del aluminio 3+ a un hidróxido de aluminio 2+, luego ese hidróxido pasa a otro hidróxido, pero de valencia 1, y la última reacción es ya cuando precipita, cuando ya queda neutro el hidróxido de aluminio. Profe, Señor. esa es como la explicación de por qué por cada aluminio se liberan 3 hidrógenos, por decirlo así.
Bueno, Ah, no, ok, ok. no es que ocurre así exactamente, ojo, sino que, o sea, potencialmente el aluminio me va a generar, tiene la potencia, o sea, tiene el potencial de liberar 3 iones hidróneo a la solución del suelo. Sí, no necesariamente lo va a hacer, pero sí, sí puede llegar a hacerlo. Sí puede llegar a hacerlo si el pH del suelo sufre esa variación. Lo que pasa es que el suelo tiene una capacidad de buffer, que se llama. Cambiar el pH del suelo es difícil, entonces no es que va a ocurrir de esa manera. Por ejemplo, pasar de un pH de 5 a un pH de 5,1 sí lo puede hacer uno con un encalado, pero ya de 5,1 a 6,7 ya es una reacción difícil de lograr, ¿verdad? Entonces, creo que alguien había entrado alguien mandó un mensaje o algo, ¿no? Luis Andrés Rojas, ¿qué tan común son esos casos en los suelos? ¿Cuáles casos, Luis Andrés? Estos casos de las reacciones de aluminio pues son muy comunes en los suelos, especialmente en los suelos tropicales, ¿verdad? Entonces, acuérdense que durante el proceso de meteorización, los minerales primarios se van descomponiendo y ahí van perdiendo los nutrientes, se va perdiendo el potasio, se va perdiendo el calcio, el magnesio, y lo que va quedando de último en los suelos más antiguos son óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio. Ojo, óxidos de aluminio o hierro y también hidróxidos de aluminio y hierro, que eso es lo que acabamos de ver en esa diapositiva, son hidróxidos de aluminio. Entonces, esos hidróxidos de aluminio generan mucha acidez en el suelo y por eso es que los suelos como los ultisoles, los oxisoles, que son los suelos más antiguos, tienen problemas de acidez, precisamente por eso. Y dice Luis Andrés de nuevo, ¿qué tan común son esos casos de toxicidad de aluminio? Bueno, generalmente en nuestros suelos habría que ver cuánto aluminio hay, ¿verdad? Si hay más de un ppm, creo que les había mencionado en una de las diapositivas, si hay más de una parte por millón en la solución, ojo, en la solución del suelo, o sea, en el agua del suelo, entonces sí puede haber problemas de toxicidad de aluminio. Eso es diferente a la capacidad de intercambio, ¿verdad? Eso es otra cosa. Aquí lo que estamos hablando es la concentración de aluminio en solución. Eso es otro análisis químico que habría que hacerle al suelo, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Con gusto. Aprovechen. Están dormidos o ya no tienen dudas. Está muy claro, entonces. Ok, entonces yo les voy a hacer preguntas, a ver si podemos hacer esto un poquito más participativo. Ok, ¿qué es un ácido? ¿Y qué es una base? A ver, si se acuerdan de eso de química general. ¿Qué es un ácido? Un compuesto ácido. Según lo que vimos en química, habían como 3 conceptos. Ajá, correcto. Uno era que era una sustancia que aportaba protones, en Ajá, este caso hidróneo. protones. Y un Ajá. protón es un hidrógeno, ¿no? Es un hidróneo, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál era el otro concepto de ácido? Entonces, ¿qué es la base? ¿Qué es la base? Aporta hidroxilos. Las bases aportan hidroxilos a la solución. Entonces, el ácido aporta protones o hidróneos y la base aporta hidroxilos o OHs, ¿verdad? ¿Y cuál era el otro concepto de acidez, de ácido base?
Ya se les olvidó. Bueno, para la parte de suelos, ese es el concepto central, ¿verdad? Que una sustancia es ácida cuando aporta protones o iones hidrógenos, que es lo mismo. Entonces, en los suelos, la materia orgánica del suelo es una de las que más aporta acidez, porque los grupos funcionales de los compuestos orgánicos tienden a desprotonarse. Entonces, esos protones van a la solución del suelo y incrementan la acidez, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, la acidez, hay muchas fuentes de acidez, ¿se acuerdan? En la clase anterior hablaba de las fuentes de acidez, la descomposición de la materia orgánica, eh, el ácido carbónico también genera acidez en el agua del suelo. O sea, el agua de lluvia que cae, cuando la lluvia cae, esa no tiene un pH neutro. ¿Cuál es el pH neutro? 7, ¿verdad? pH neutro de 7. Es ligeramente ácida, precisamente por el ácido carbónico que hay disuelto en el agua de lluvia. Y como el agua de lluvia es ligeramente ácida, eso también explica por qué es que el proceso de formación de suelo, la meteorización, tiende a acidificar los suelos. Conforme los suelos se van haciendo cada vez más viejos y más antiguos, el suelo se hace más y más ácido, ¿verdad? ¿Cuáles otras fuentes de acidez hay? Bueno, pues cuando uno aplica fertilizantes nitrogenados, cuando, cuando hay reacciones como por ejemplo compuestos sulfurados, ¿verdad? También hay rocas que tienen compuestos sulfurados, ¿verdad? Como la pirita, ese es un sulfuro de hierro, eso se reacciona con el agua y genera ácido sulfúrico, ¿verdad? Y el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, ¿verdad? Ese es un ácido bastante serio, ¿verdad? Que en química general uno ve algunos de esos ácidos, ¿verdad? Ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido, ¿verdad? Sulfúrico, esos son ácidos de cuidado, ¿verdad? Que pueden causar lesiones serias. En cambio, hay otro concepto, ¿verdad? Que hay compuestos que se llaman ácidos débiles, ¿verdad? Como el ácido carbónico, ese es un ácido débil. Y muchos ácidos orgánicos que uno encuentra en el suelo son ácidos débiles, ¿verdad? No son tan fuertes como esos que les mencioné, ¿verdad? Ok, nada más déjenme ver acá qué otra cosa. Las mismas plantas también. Las mismas plantas respiran, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso está en la presentación de la acidez, ¿verdad? Las mismas raíces de las plantas están ahí, respiran en el suelo y eso genera acidez en el suelo. Las mismas plantas son culpables del problema de acidez también. Perdón. ¿Qué más podemos ver ahí? Bueno, creo que en ese sentido yo creo que no hay, creo que están bien en lo de acidez, ¿verdad? En las otras presentaciones falta una presentación más de la parte química que es hablar sobre los nutrientes esenciales. Ya vamos a empezar a hablar de los nutrimentos esenciales para la fertilidad y la productividad de los cultivos, ¿verdad? Entonces, entre hoy y mañana voy a preparar esa presentación y igual es la misma metodología, ¿verdad? Yo trato de resumirles todo lo que pueda en el PowerPoint y hago un video con un audio para explicarles un poquito con más detalle lo que está en la diapositiva. Entonces, de aquí a mañana vuelvo a subo esa materia y para que estén avisados va a haber un quiz. Esta semana va a haber un quiz relativo a esta materia de todo lo que hemos visto de la parte química, ¿verdad? Las arcillas, la capacidad de intercambio, la acidez y la materia que vamos a ver, que les voy a subir mañana de los nutrimentos esenciales, ¿verdad? Y ya con eso cerraríamos la parte química. Y lo que resta del curso vamos a hablar muy rápidamente sobre la materia orgánica del suelo, los microorganismos y sobre dos conceptos que están ahí en el programa del curso. Uno es el concepto de calidad del suelo, que eso es un concepto que se viene masticando en los últimos años y de hecho
Este semestre es la primera vez que se da el curso optativo de calidad de suelos en la Facultad de Agronomía de la UCR. Yo junto con, es un curso colegiado, es un grupo como de 5 o 6 profesores, estamos dando el curso en la sede central y muy probablemente el otro año yo les dé este curso optativo a ustedes también, si están interesados en aprender sobre cómo evaluar la calidad del suelo, ¿verdad? Pero eso, bueno, el último tema del curso es contaminación de suelos. Ese también lo vamos a ver muy brevemente. Les puedo hablar si quieren de mi tesis de doctorado en la Universidad de Florida, que yo trabajé con un plaguicida que se aplica a plantaciones de naranja para controlar el cílido asiático de los cítricos, ¿verdad? Que causa el dragón amarillo. Les puedo hacer una presentación al respecto sobre mi tesis de doctorado y está relacionado a lo que es contaminación de suelos y eso, ¿verdad? Movimiento de contaminantes en suelos y aguas y planta en el cultivo. Entonces, no sé si tienen alguna otra comentario, duda o queja, adelante, ¿verdad? No hay ningún problema. Profe, Dígame, señor. una pregunta, digamos, los suelos entre más viejos se van volviendo con un pH menor. Correcto. Como cuando... ¿Y por qué los suelos sódicos quieren decir que son suelos nuevos? No, fíjate que ahí eso es interesante. Esa es una pregunta interesante respecto al otro lado de la historia, ¿verdad? Los suelos alcalinos o sódicos, ¿verdad? ¿Ah? Digamos, cuando vos estás en un clima muy lluvioso, donde la precipitación, lo que cae de lluvia, es mucho mayor a lo que se evapotranspira, ¿verdad? Como sucede, por ejemplo, en el bosque húmedo tropical, en la zona de vida me refiero. Por ejemplo, en Limón, por ejemplo, o en la zona caribe del país, ahí llueve un manazo de agua durante el año, ¿verdad? La precipitación excede a la evapotranspiración. Entonces, ahí, ¿qué implica eso? Que el suelo se lava constantemente. Entonces, ese proceso de lavado es un proceso de acidificación. Se van perdiendo las bases del suelo. ¿Cuáles se pierden primero? Los monovalentes, los potasio, por ejemplo, el sodio. Esos se van lavando en el agua. Literalmente el agua que infiltra en el suelo lo lava. Se van perdiendo del suelo y conforme va pasando el tiempo y los años y el proceso de meteorización y todo eso que les mencionaba, se acidifica el suelo. ¿Por qué? Porque va quedando aluminio, va quedando hierro y como les acabo de explicar hoy mismo, el aluminio genera mucha acidez en el suelo. Ahora, en un clima árido o semiárido, o donde hay una época seca muy marcada como Guanacaste y en zonas desérticas, ¿verdad? Del mundo, en los desiertos del mundo, ahí ocurre lo contrario, ahí no llueve tanto, ¿verdad? Sino que más bien ahí es al contrario, la evapotranspiración excede la precipitación, excede la lluvia. Entonces ahí ocurre lo contrario, ahí más bien las bases de intercambio, el sodio, el potasio, el calcio, más bien se acumulan en el suelo. Entonces generan, cuando la solución del suelo tiene ese montón de bases de intercambio, más bien el pH del suelo sube, se pone neutro y puede llegar a presentar otro tipo de problemas que son suelos sódicos, que esos ocurren, vamos a ver, ¿a qué pH era que ocurrían esos? Era a un pH bastante alto. A pH, 8.5 a 10.5. correcto, en la diapositiva dice, los suelos sódicos es cuando vos ves pH de 8.5 a 10.5, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que la solución del suelo está saturada de sodio y de otros cationes también. Y esa saturación es tóxica. Si el contenido de sodio es muy alto, eso puede ser tóxico. De hecho, es tóxico para la mayoría de cultivos. Muy pocas plantas se adaptan a ese tipo de condiciones, ¿verdad? De alcalinas.
por qué Sí, preguntaste? bastante interesante. ¿Estás trabajando en eso vos? Bueno, por tener la duda, muy interesante, digamos, que más bien los desiertos, o sea, son alcalinos Correcto, correcto. y Ahí, aquí en el trópico se presentan las ideas conforme pasan los correcto. años, el tiempo. No sé si han Ok. visto especiales de Discovery o, o National Geographic. En los desiertos se forman como unas planicies como blancas que le dicen los salares. No sé si han visto ustedes eso alguna vez en un documental. En los desiertos se forman, eh, bueno, el clima del mundo no siempre es el mismo, ¿verdad? Hay variación, hay épocas geológicas frías y calientes, ¿verdad? Las glaciaciones y todo eso, ¿verdad? Entonces hay periodos del clima del mundo que son muy lluviosos y otros periodos que son muy secos, ¿verdad? Entonces, en zonas desérticas, cuando uno ve esas planicies que son como blancas, ¿verdad? Esos son los famosos salares, eso son antiguos lagos, que ahí había un lago en el desierto ese, pero de ahí pasó el tiempo, el clima del mundo se hizo más seco y quedó el fondo del lago. Y generalmente los fondos del lago son planos, ¿verdad? Son muy, muy planos. Entonces, de nuevo, lo mismo, el clima es muy seco y se acumulan las sales ahí. Entonces, eso se llaman salares. ¿Y son sales de qué? Y son sales cloruro de sodio, se puede formar. O, eh, Ok. sí, dígame. Eso es lo que puede estar pasando en el Mar Muerto, ¿verdad? Precisamente. Ahí, por eso es que ahí en el Mar Muerto hay, hay yacimientos de sal, ¿verdad? Eso es toda una industria ahí. Ahí ellos extraen sal de mesa, cloruro de sodio. Y es porque ahí se acumula, precisamente. Toda la sal que uno consume, eso viene de esas zonas del mundo, ¿verdad? De zonas áridas o desérticas. ¿Alguna otra comentario, duda, pregunta? Chicos, les soy honestos. Yo, yo quería ver mucha más materia sobre, digamos, que ustedes aprendieran a interpretar análisis de fertilidad. Y eso lo íbamos a hacer nosotros en la parte de laboratorio, de hecho, de este curso, pero por todo el problema de la pandemia no se pudo hacer. En el próximo curso sí los voy a poner a hacer más, en el curso que viene de productividad de suelos. Ahí sí vamos a tocar esos temas ya con más detalle y van a aprender ya a interpretar análisis de suelo con más propiedad, ¿verdad? No solamente lo de pH, acidez y encalado y eso, sino también interpretar, ok, niveles de suficiencia de estos elementos en el suelo y en la planta. Yo voy a tratar de cubrir ese tema eh, en las próximas clases, ¿verdad? Vamos a hablar de los nutrimentos, vamos a hablar de niveles en suelo, niveles de suficiencia y la función que tiene ese nutrimento en la planta y por último, cómo identificar problemas de deficiencia, ¿verdad? Nada más voy a tocar eso muy brevemente en la presentación que les voy a subir mañana, pero en el próximo curso sí espero ya que veamos cada nutrimento uno por uno, ¿verdad? Nitrógeno, fósforo, potasio, ¿verdad? Son los principales, los macronutrientes y después el resto, los demás, ¿verdad? Que son calcio, magnesio, fósforo, calcio, magnesio, hierro, azufre, cobre, zinc y todos estos, ¿verdad? Eso, cada uno hay que analizarlo por separado, ¿verdad? Para entender y dar unas buenas recomendaciones y un buen programa de fertilización. Y eso depende del cultivo también, depende de la fenología del cultivo, eh, en qué momentos hay que aplicar. La ciencia es saber aplicar en el momento adecuado y la cantidad adecuada, ¿verdad? De eso se tratan los planes de fertilización. Ok, entonces ya ya son las 3:30. Yo por lo general ya a la 1:30 voy cerrando la presentación para que no se haga muy cansina y muy larga, ¿verdad? Entonces no sé si tienen alguna otra duda, por favor, adelante.
Y si no, bueno, Profe, de mi parte yo creo que ya fue todas las dudas. Así que gracias. ok, con gusto, Luis Miguel. Luis Miguel, Miguel. Profe, yo igual, muchas gracias, más bien. Pura vida, pura vida. Entonces, gusto de verlos. Muchas gracias, profe. Ok, Jocelyn, con gusto. Con gusto. Voy a parar la presentación ya y acuérdense, mañana subo materia nueva y un quiz para la casa. Entonces, ahí van a tener varios días para trabajarlo y cualquier duda me mandan ahí un mensaje. Ok. Entonces, muchas gracias y de mi parte, saludos cordiales. Espero que nos veamos pronto como Dios manda, ¿verdad? Cara a cara y cuídense mucho, ¿verdad? Bueno, profe, muchas gracias. Igual a usted. Chao.